Dios les bendiga, mi nombre es Ana María López del Day Spring Theological University. Les invito a que miremos el libro Manual de Consejería Prematrimonial. Para esto he preparado una presentación que espero sea de bendición para ustedes. Manual de Consejería Prematrimonial. Ventajas divididas en 4 categorías generales: la pareja, el pastor consejero, la iglesia, la sociedad. En cuanto a la pareja, la idea es que las parejas desarrollen una filosofía bíblica de la vida y un punto de vista cristiano, que desarrollen confianza en la efectividad y suficiencia de la escritura, que construyan sus vidas juntos sobre el fundamento de un apoyo efectivo y suficiente, que tengan un pensamiento cristocéntrico, es decir, toda la existencia de la persona, cada pensamiento, actividad, deseo, plan, deben estar centrados en dar la gloria a Dios. Todo esto obviamente sobre una base bíblica. Para el pastor consejero, posibilita al pastor a tomar ventaja de lo que suele ser el momento de mayor motivación en la vida de la pareja y le ayuda a usar sabiamente su tiempo. Una consejería prematrimonial efectiva puede resolver muchos problemas relacionales en el matrimonio y enseñar a la pareja a tratar bíblicamente sus conflictos particulares si es que surgen posteriormente. Ventajas del enfoque personalizado de la consejería. El lazo que se ha establecido con la pareja del pastor, una puerta abierta permanente a la relación. Eso no quiere decir pues que no existan límites, y puede ser usada para intervenir en el matrimonio cuando sea necesario con el fin de ayudar a los esposos a lidiar con una situación difícil. La estrecha unión entre los esposos y el pastor crea una dinámica que impulsará al matrimonio a estar junto a él para asistirlo en el ministerio y ocasionalmente satisfacer sus necesidades. Ventajas para la iglesia. Contribuye significativamente para mantener o restaurar la salud de la iglesia local al ayudar a las parejas a ubicarse en la ruta hacia un matrimonio que honre a Dios. Se generan familias funcionales impulsadas desde el principio de la consejería y son una gran reserva de líderes. También contribuye a la estabilidad financiera de la iglesia e incrementa la efectividad del ministerio de discipulado. 3 de las dimensiones básicas del ministerio: duración, intensidad, enfoque. En cuanto a la duración, asiste a los creyentes por un periodo limitado de tiempo. En cuanto a la intensidad, tareas y en el pedido de varias horas de trabajo cada semana. Y en cuanto al enfoque, se centra en el crecimiento de las relaciones dentro del hogar. La consejería contribuye grandemente al bienestar de las generaciones futuras porque provee la dirección necesaria para que las parejas inicien sus matrimonios correctamente y ayuda a las parejas a pensar en 2 temas fundamentales acerca de los niños. El primero, acuerdos sobre procreación, número de hijos, métodos anticonceptivos, y el segundo, la pareja debe estudiar lo que la Biblia dice acerca de traer hijos al mundo. Ventajas para la sociedad: disciplina, perseverancia, compromiso. Producen familias sólidas. Cuando se enseña a las parejas a vivir en respeto, cuidado y amor, que caracterizan a un amor consagrado, la sociedad verá inevitablemente sus buenos frutos y glorificarán al Padre que está en los cielos. Definiendo entonces a la familia, pero Jesús vino a la tierra de la misma manera que todos lo hacen. Él fue parte de una familia. A los hijos de Noé, al salir del arca, se les dijo que fructificaran y se multiplicaran y que llenaran la tierra. Sem, Cam y Jafet obedecieron y engendraron toda la civilización conocida. Un autor, sociólogo, Carl Zimmerman, escribió el libro Family and Civilization, y ahí mencionó características que fueron halladas en todo imperio principal antes de su caída. El matrimonio perdió su santidad, se permitieron formas alternativas de matrimonio, los movimientos femeninos florecieron, el criar a los hijos se hizo más difícil, el adulterio fue celebrado y no castigado, y perversiones sexuales abundaron. ¿Cuál es la idea? Que regresemos a lo fundamental. La familia nuclear incluye 2 o más personas relacionadas por sangre, matrimonio o adopción, y quienes comparten una residencia común. Cuando la unidad incluye un esposo y esposa, es considerada una familia conyugal. La familia de orientación es donde la mayoría de las experiencias de infancia y aprendizaje suceden.
Cuando una pareja se casa, un nuevo núcleo conyugal familiar es formada, una familia de procreación. En la mayoría de sociedades, la familia anexa es lo común. Este tipo va más allá del núcleo familiar de padres e hijos para incluir a parientes tales como abuelos, tíos o primos. Y por último, tenemos que en América, la familia anexa modificada también es muy común. Parejas recién casadas forman un hogar separado, pero mantienen un lazo cercano con sus familias de orientación. Lo bueno y lo malo de la familia anexa. Hace fácil abandonar las responsabilidades. Ambos, tanto el padre como la madre, tienden a dejar a los hijos con los abuelos, tíos y tías. Por otro lado, se les niega a los hijos el cuidado que deben recibir de la familia nuclear. Lo bueno es que une a las familias. Cada sociedad, ahora hablemos pues de la poligamia, cada sociedad tiene unas reglas, leyes que definen y gobiernan el matrimonio de la familia. Un hombre para más de una esposa, una mujer para más de un hombre. ¿Cuál entonces es el modelo para las familias? ¿Cómo debe planear una persona para su familia a futuro? Tomar tiempo para aprender lo que Dios dice acerca de las familias, pasar mucho tiempo en oración y discutir con la pareja de vida sobre las metas y deseos para la nueva familia. Hacer de la oración y lectura bíblica una prioridad en la vida familiar, en privado y con otros miembros. Porque Jesús es la roca y su palabra es el plan. ¿Qué podemos hacer? Recordar que la familia fue creada por Dios en primera instancia. La familia comienza con un hombre y una mujer. Que la mujer desempeña el papel de sumisión y deseo hacia su esposo, según Efesios 5:22. Esto siempre bajo el respeto y el amor. El hombre desempeña el papel de liderazgo en la familia, también bajo el amor y el respeto que caracteriza pues a un servidor de Cristo. El pacto matrimonial entre un hombre y una mujer está ligado hasta la muerte. Los hijos que resultan de la unión de un hombre y mujer piadosa son una bendición de Dios. El divorcio no es una opción en el plan familiar de Dios. La relación física entre el esposo y esposa es aprobada por Dios y debe ser disfrutada. Para su seguridad y larga vida, a los hijos se les debe enseñar obediencia y respeto. La unión física hace a cada uno parte del otro. Y el hombre y la mujer que empiezan la familia deben compartir las mismas creencias y fe. ¿Qué dijo Jesús sobre el divorcio? Por la dureza de vuestro corazón, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Eso está en Marcos 10, 5 al 9. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos 10, 10 al 12. Decidiendo casarse. Entonces, miremos qué pasa sin el matrimonio. Los negocios legítimos sufrirán, el abuso sexual abundará, muchas mujeres dejarán de tener hijos porque les faltará la seguridad necesaria para criarlos. Los embarazos fuera del matrimonio y los abortos florecerán entre los niños que han nacido en un hogar donde un matrimonio piadoso no es el fundamento. Los niños crecerán sin el beneficio de una guía paternal. Los ciudadanos que aman la paz encontrarán asediados por la violencia y el desorden, y el abuso de droga y alcoholismo probablemente abundará. Más razones para el matrimonio. No tiene su fundamento en posesiones materiales ni por razones políticas. El término hebreo se refiere a la persona total durante su vida en la tierra. Juntos, el esposo y la esposa deben experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecerles, tanto lo bueno como lo malo. La mayoría de las sociedades aprueban el nacimiento de los niños dentro del matrimonio. El matrimonio debe ser en tiempo apropiado. Uno no debe permitir a que otro le persuada a casarse sin saber que esto es la voluntad de Dios para su vida. Nada puede reemplazar al diseño original de Dios. Enamorarse. Los griegos tuvieron una palabra para esto. Eros, amor físico es todo. Tomar filia, amistad es dar. Y tomar ágape, amor cristiano, es todo dar. El amor de Cristo nos ha sido ejemplo. Dios especialmente ama a aquellos que le aman. Dios no solamente nos ama, Él es amor. Dios promete nunca abandonarnos. Dios demuestra su amor supliendo nuestras necesidades. Dios ama a toda persona en el mundo. Dios ama a pesar de nuestras acciones pecadoras. Dios corrige a aquellos que Él ama y trata de ayudarlos. Dios demostró su amor dando a su Hijo
Jesús Dios manifestado en carne, para morir en nuestro lugar. Él se dio a sí mismo por amor. Entonces hablemos de nuevo del matrimonio. El plan de dos para proveer una ayuda idónea para el hombre es un punto de partida para las familias. Es el plan de Dios para crear hijos. Debe ser experimentado con el mismo tipo de amor que Cristo tiene por su iglesia y es diseñado por Dios como la manera honrosa para convertirse en una sola carne. Conociéndonos y aceptándonos antes de la primera sesión, el pastor o consejero, como buen administrador, necesita tener por lo menos un archivo o gaveta privada bajo llave donde guarde las carpetas confidenciales de las personas que aconseja, guardando allí entonces los formularios que ellos le entreguen y sus notas personales. Al terminar las sesiones y despedirse de la pareja, de inmediato y antes de recibir a la siguiente persona, se debe dedicar 5 o 10 minutos a anotar las observaciones, los datos pertinentes y los consejos principales que se dieron. Muy importante la confidencialidad, el orden y la puntualidad. Nunca se deben usar los casos que le cuentan las parejas al consejero como ilustraciones en sermones o enseñanzas. Solo si son camuflados totalmente o que hayan transcurrido 30 años desde el incidente o que los protagonistas estén muy lejos o hayan fallecido. Unos días antes de la primera sesión se entrega a cada uno un formulario preliminar. Se les pide que lo llenen por anticipado y que se lo entreguen en la primera reunión al consejero. Se fija la fecha y la hora de la siguiente sesión, se enfatiza la puntualidad y obviamente el consejero debe ser muy puntual. Fuera de la hora asignada para consejería, no se les debe hacer referencia al contenido de las sesiones ni a los problemas expuestos. Se debe leer o repasar la lectura que se asignó a la pareja en la sesión anterior y repasar las preguntas de la tarea que ellos contestaran. En la primera sesión se inicia siempre con una oración. Ese es un esquema para todas las sesiones. Iniciar siempre con una oración. Será una sesión informal, de charla, para conocerse. Se repasa el formulario que trajeron, se comenta brevemente. Luego se pide a cada uno que dé un breve testimonio de cómo conoció al Señor como Salvador. Se les pregunta cuándo y cómo se conocieron los dos, de cuándo salen juntos y cuándo se declararon como novios. Y se les recuerda que el matrimonio es un mandato de Dios, un compromiso total de por vida, porque la fidelidad debe ser mutua, sin excepción. Hay secretos del uno para con el otro. Esa primera sesión se lleva a cabo de esa manera y al final de la hora de consejería se les pide que cada uno compre un cuaderno y una carpeta para guardar las notas que se les entreguen. Del cuaderno confidencial leerán en cada sesión las respuestas a la tarea y escribirán otras notas privadas que compartirán únicamente con su prometido. Se repasa brevemente con ellos y se les dice que la llenen antes de la siguiente sesión. Partes de la tarea, las preguntas que se repasarán en la siguiente sesión y la autobiografía que es únicamente para ellos como pareja. Se lee con ellos el último párrafo de la hoja de tarea y se les ayuda a fijar una fecha en la cual compartirán mutuamente lo que han escrito. Tarea para elaborar antes de la segunda sesión, principios básicos del matrimonio. Entonces se miran algunas citas bíblicas y se plantean ciertas preguntas, como qué es el matrimonio, que indica que el matrimonio es bueno, que es una ayuda idónea, qué significa dejar padre y madre, qué significa se unir a su mujer, qué significa ser una sola carne. ¿Cuáles creen ellos que podrían ser los 10 fundamentos para una relación matrimonial sólida y exitosa? Razones de casarse. Entonces les plantean también otros interrogantes. ¿Qué recibirá del matrimonio que no obtendría si se quedara soltero o soltera? Se les invita a ser sinceros, se les pregunta por qué quieren casarse con la otra persona, por qué quieren, y asimismo a la otra persona por qué quiere casarse. Se habla entonces luego de la autobiografía confidencial, la leen el uno al otro entre los prometidos y al final se permite que hagan preguntas, se repasan las partes que no entienden, cada prometido debe hacer lo mismo y se pregunta cómo se sintieron cuando atravesaron por alguna de las situaciones mencionadas. Segunda sesión, la aceptación. Al escuchar las respuestas que dieron a la tarea, se anotan las áreas de peligro o confusión que se crean necesarias a aclarar o sobre las cuales aconsejar más adelante.
Si alguna respuesta contradice los principios bíblicos, se aclara a la luz de la palabra sin condena ni burla alguna. En cuanto a la charla, se hace una charla de aceptación de la otra persona como ser único y especial. Deben estudiar junto la porción de Gálatas 5, 22 y 23 y se les pregunta cómo se aplican estos versículos al buen éxito del matrimonio. Deben hacer una lista juntos, procurando que cada uno extraiga 8 características. El amor y las expectativas en la tercera sesión. Se anotarán áreas de peligro de confusión que se crea, pues son necesarias aclarar o sobre las cuales se va a aconsejar más adelante. Si alguna respuesta contradice los principios bíblicos, es exactamente el mismo proceso, se debe aclarar a la luz de la palabra. La charla, el concepto cristiano del amor. Se define entonces, el consejero define eros, fileo y ágape, y se les explica lo que significa la frase, el amor no es solamente una emoción, es una decisión. Tarea para elaborar antes de la cuarta sesión, el amor y las expectativas. Las expectativas se les explica que son esperanzas para el futuro, ilusiones y deseos, y se les indica que sin consultarse el uno al otro deben anotar 25 cosas que quieren que su compañero hagan por el otro una vez se hayan casado. Eso para la siguiente sesión. Cuarta sesión, las expectativas. Se inicia la sesión, como siempre, con oración. Después de la oración inicial no se debe distraer con rodeos. El tiempo para charlas sociales es otro. Entonces revisan oralmente las respuestas que han escrito sobre las primeras 3 preguntas de la tarea pasada, sin mencionar el punto 4 todavía. Charla, ¿qué espera usted de su matrimonio? 10 deseos, esperanzas de cosas que él o ella cree que su novio o novia querría ver en él o ella una vez que se casen. Ahora, la pareja intercambiará la lista de las 25 expectativas elaboradas como respuesta al punto 4 de la tarea anterior y debe marcar F, S o I según el caso. Charla, ¿qué espera usted de su matrimonio? Las respuestas acerca de las desilusiones no deben ser compartidas durante la sesión. Se les dice que antes de la siguiente reunión deben compartir en privado cuando puedan estar a solas. Tarea para elaborar antes de la quinta sesión, la responsabilidad de la mujer y del hombre. Se les plantea cómo creen ustedes que reaccionarían si... Ahora, las responsabilidades y las metas. Quinta sesión. Como algo excepcional se les pide a los consejeros que no hagan comentarios en esta parte de la quinta sesión. Y se le pide también a los novios que cada uno lea lo que escribió y que el otro tome notas sobre las interrogantes que surjan. Luego entonces viene la charla de la responsabilidad del hombre y de la mujer cristianos como esposos y padres, y se les invita a que se turnen a leer en alta voz Efesios 5, del 21 al 33. Se les hacen preguntas planteadas en la página 66 sobre el tema y las respuestas, como están diseñadas para sondear reacción y sentimiento al respecto, va a ser una actividad muy productiva. Tarea para elaborar antes de la sexta sesión, comparación de sus conceptos sobre su responsabilidad en el matrimonio. Responder, y ahí en el libro podemos observar una tabla con los ítems esposo, declaración, esposa. Es muy interesante y es importante ir a revisar. Sexta sesión, las metas. Las metas de un matrimonio deben ser trazadas con realismo de acuerdo con los objetivos que estén dentro del alcance del uno o del otro y que más tarde o más temprano puedan o quieran alcanzar. Se buscan las definiciones de las palabras metas, objetivos y se hace un estudio temático de lo que son los objetivos bíblicos para todo cristiano. Se repasa la sección bajo charla de esta lección y se aclara cualquier pregunta o duda que ellos tengan. La charla, objetivos trazados con realismo y el tiempo necesario para alcanzarlos. Se anotan metas. ¿Cómo les ayudará la presencia del Señor Jesucristo en su vida para decidir las metas y alcanzarlas? Ese es el planteamiento en esa parte. Tarea para elaborar antes de la séptima sesión, comunicando las necesidades. Conteste brevemente lo que necesito de mi matrimonio en los siguientes aspectos. Se le pide entonces a la pareja. Físico, emocional, espiritual, social e intelectual. La comunicación y los conflictos, como parte de la séptima sesión, la comunicación. Problemas entre muchos que seriamente afectan a cualquier matrimonio. Conflictos sobre la economía y cómo criar los hijos, la falta de una clara y constante comunicación entre ambos cónyuges. Se les sugieren 2 libros. El primero, cómo relacionarse mejor con los demás, libro cristiano, y el segundo, la amistad, escritor cristiano que escribe con enfoque secular.
Componentes de los cuales consta la verdadera comunicación. Hice elaborar este gráfico que me parece muy importante. El contenido de las palabras en sí, el tono de la voz y los gestos. El contenido de las palabras en sí con un 7% solamente, el tono de la voz 38% y los gestos un 55%, lo cual es significativo y tenemos que tenerlo en cuenta para nuestra vida y como consejeros explicarle a la pareja, explicarle al novio, a la novia, la importancia de entender muy bien estos componentes y qué tanto influye cada uno de estos aspectos. Niveles de comunicación. Iniciamos por el nivel 5, conversación impersonal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal está la familia? Hace calor, ¿verdad? Nivel 4, dar información sobre otros, una especie de noticiero. Nivel 3, ideas y opiniones personales. La verdadera comunicación empieza en este nivel, aunque con cautela. Nivel 2, sentimientos y emociones personales, empieza a compartir aspectos más profundos. Y el nivel 1, la completa comunicación emocional y personal, la cual debe existir entre los cónyuges. Tarea para realizar antes de la 8ª sesión, la comunicación en la Biblia. Se miran un grupo de versículos de Proverbios que aparecen en el libro y se les invita a descubrir el pensamiento o mensaje central de cada grupo de esos versículos. 8ª sesión, los conflictos, contenciones, desacuerdos sobre las ideas, intereses o planes. Fíjense si hay tendencias a ser dominantes, escapistas, temerosos, melancólicos, perfeccionistas o indecisos para que al hablar sobre los temperamentos los ayude a entenderse mejor. Charla, airados pero no pequéis. Pida a los novios que piensen en algunos conflictos que hayan surgido a consecuencia de estas sesiones o en el trato diario del uno con el otro. Que juntos escriban una lista de esos conflictos y disgustos. Algunas personas usan armas para defenderse en un conflicto. ¿Cuáles son algunas armas injustas? Atacar a la persona refiriéndose a su aspecto físico, a la persona refiriéndose a su carácter por un asunto pasado que no tiene que ver con el conflicto actual, a la familia política, los suegros y otros. ¿Qué efecto tiene la ira cuando hay conflicto? ¿Cómo afecta la ira al matrimonio? La Biblia da 3 razones de un estallido de ira: por ser herido y estar dolido, por sentir temor o por frustración. Es importante tener en cuenta que al hablar de razones no es que se justifique, sino que se genera una posible explicación a los estallidos de ira, porque hay personas que no conocen otra cosa, que de pronto en su formación han aprendido de manera errónea que los estallidos de ira se deben manejar y que son justificados por estas razones. Entonces, por ser herido y estar dolido, por sentir temor o por frustración. En cualquiera de los casos es importante que el novio o la novia entienda que debe haber empatía, pero también que se debe trabajar en aquellos aspectos aprendidos que no son correctos y que deben ser iluminados a través de la palabra. Manejo usual del conflicto, maneras. Si tirarse en silencio ante el conflicto, algunas personas lo hacen, darse por vencido, no querer enfrentarse y siempre ceder, ganar sin importarle a quien quiera, es decir, gana porque gana. Cada uno cede un poco, se escucha el punto de vista del otro, se trata de encontrar un punto medio y resolver, aplicar principios bíblicos y con buenas relaciones humanas, buscar y admitir las raíces del conflicto, llevarlo al Señor y resolverlo. Estas dos últimas son las ideales. Que cada uno se da un poco es el inicio para que se llegue a resolver y a ese estado ideal de aplicar principios bíblicos como las relaciones humanas, admitir, llevarlo al Señor y resolver. Entonces, miremoslo de manera aún más detallada. ¿Cómo resolver los conflictos? Primero, escuchar en vez de exigir que lo escuchen. Esperar hasta que llegue el tiempo apropiado para buscar la solución. Esto pues con base bíblica. Definir el problema, definir en cuáles aspectos del problema se están de acuerdo, definir también cuáles aspectos no están de acuerdo y finalmente identificar cómo contribuyó cada uno al problema y cómo está presto a pedir perdón.
ser específico, no decir, bueno, si en algo te ofendí, perdóname, sino perdonar al otro y tratar de no cerrarse a la interacción futura, respetar los sentimientos, observaciones y sugerencias del otro. Libro a recomendar en este punto, Libertad Financiera, tarea para elaborar antes de la novena sesión, resolviendo problemas y charlas sobre la economía. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo manejar la ira y se plantean las bases bíblicas? Entonces, es un cierre de cómo manejar la ira y una antesala al tema de libertad financiera. Se repasa las listas que hicieron en la sesión anterior de consejería sobre los conflictos que más tarde o más temprano si necesitarán ser resueltos, se necesitarán ser resueltos. Se escogen uno y buscan la solución o una alternativa. Leen juntos el libro Libertad Financiera y anotan inquietudes, interrogantes para presentar a su consejero en la próxima sesión. Que cada uno, sin importar su investigación, al otro haga una lista de artículos que compra a menudo, gastos que son normales para él, para ella, artículos que crean que tengan que comprar a menudo una vez casados. La lista debe incluir los precios de cada artículo y esa lista se usará en una actividad de la siguiente sesión. En el capítulo 9 de la economía se les hablará del diezmo, ofrenda, primicias, votos, todo el esquema planteado por el Señor en su palabra. Se les plantea la idea, la opción de dinero de bolsillo, dinero que aunque no sea mucho, lo pueden gastar o ahorrar sin rendir cuentas. Y el resto del dinero del presupuesto se ahorra con fines determinados para los muebles que se comprará, la cuota inicial de la casa, del apartamento, aunque sea una compra a largo plazo o un viaje especial. Siempre debe apartarse algo para una emergencia, para un imprevisto, para un gasto de servicio médico. Nunca se deben gastar el dinero en lotería, juegos de azar o apuestas. Nunca deben gastar más de lo que ganan. Deben confiar en que a medida que sirven fielmente al Señor, el Señor será fiel con ellos y no solo suplirá sus necesidades, sino también muchos de sus deseos. Tarea para elaborar antes de la 10ª sesión: participantes, costos, ensayos, ceremonia y recepción. Entonces, empezar a analizar fecha, hora y lugar de la ceremonia, el personal, el atuendo, la decoración, las invitaciones, la ceremonia, la recepción. Capítulo 10, ceremonia nupcial con los padres y el sexo. 10ª sesión, la ceremonia nupcial. Gestiones para cumplir con los requisitos de Estado, la obtención de los documentos necesarios, certificado de nacimiento, examen médico, otros. Eso depende también de la ubicación geográfica donde estén. La ley pues, de su respectivo país, la fecha del matrimonio civil. Se les recuerda que la ceremonia eclesiástica no se puede llevar a cabo sin que se cumplan los requisitos previos. La ceremonia nupcial con los padres y el sexo. 10ª sesión, la ceremonia solo tienen el fin de impresionar. Es una pregunta muy importante que hay que plantearle al novio, a la novia, porque algunos plantean todo el esquema de la boda alrededor de el que dirán o de impresionar, sin tener en cuenta aspectos fundamentales como su capacidad financiera. En 10ª sesión con los padres, es un tiempo informal de charla con el pastor y su esposa. Los miembros que oficiarán, los novios y sus padres. En la 12ª sesión, el sexo. En esta sesión, tanto el pastor como su esposa toman parte. Unos días antes de esta última sesión, la pareja debe comprar y leer el libro La felicidad sexual en el matrimonio del Dr. Mills. Capítulo 11, parejas con problemas. El consejero doblará sus rodillas a fin de pedir al Espíritu Santo que le dé palabra de sabiduría para abrir los ojos de los ciegos y sanar a los quebrantados de corazón. La razón de los problemas. La persona debe admitir que la elección de actuar al ser tentado fue suya y que solo ella es responsable de sus actos. Esto en el caso pues, de las personas que hayan cometido eh, algún pecado en ese sentido. En el caso de la violación, ultraje cometido por otros, necesita seguir los pasos para perdonar completamente a esas personas, reconocer que ellas fueron impulsadas por Satanás y que su lucha es con él, no contra sangre ni carne. Y la solución, la gran verdad de Cristo, es que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el creyente es una nueva criatura en Cristo. La persona debe admitir que la elección de actuar al ser tentado fue suya y que solo ella es responsable de sus actos. Algunas personas vienen con una historia de infancia, en su familia, y no siempre el consejero va a encontrar personas vírgenes, personas criadas en un lugar cristiano. No siempre va a ser así y debe estar preparado para asumir esos retos.
de poder orientar, de poder aconsejar o poder brindar la orientación apropiada en todos los casos. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.